¿Puedes imaginar perder todo en un solo día, quedarte en la calle con tus hijos hambrientos y que tu única salvación sea una casona abandonada que todos en el pueblo juran está maldita? Esto le pasó a Refugio Domínguez, una mujer del sur de Oaxaca que enterró a su marido un jueves y fue expulsada de su jacal el viernes siguiente. Lo que encontró en esa mansión cerrada por más de 100 años no solo cambiaría su destino, sino que revelaría un secreto capaz de hacer temblar a las familias más poderosas de la región. Esta es su historia real, y te juro que cuando termines de escucharla, nunca más verás la pobreza y el coraje de la misma manera. Si quieres conocer historias que te sacuden el alma, dale like a este video y suscríbete porque lo que viene te va a dejar sin aliento. Refugio tenía 32 años cuando todo se derrumbó. Su esposo, Esteban, había muerto en el campo, picado por una víbora de cascabel, mientras cortaba caña bajo el sol despiadado de agosto. No hubo doctor, no hubo tiempo, solo la agonía de verlo retorcerse en el suelo mientras sus 3 hijos lloraban en la puerta del jacal. Refugio sostuvo su mano hasta que se enfrió, y cuando cerró los ojos de Esteban, algo dentro de ella también murió. Pero no tenía derecho a morir, no todavía, porque tenía 3 bocas que alimentar: Lupe, de 8 años, Tomasito, de 6, y la bebé Soledad, que apenas cumplía 2. El funeral fue una miseria, 4 tablas clavadas y un rezo del padre que llegó tarde y borracho. Refugio cavó la tumba ella misma porque nadie más lo haría, y mientras echaba tierra sobre el cajón de madera barata, juró que sus hijos no conocerían esa misma tierra antes de tiempo. Pero las promesas no alimentan. Refugio trabajaba limpiando casas, lavando ropa en el río, cargando leña, cualquier cosa que le diera unas monedas para las tortillas y los frijoles. El jacal donde vivían no era suyo, pertenecía a don Heraclio Mendoza, el cacique del pueblo, un hombre gordo y cruel que se decía dueño de medio Oaxaca. Esteban había trabajado sus tierras por años, y el jacal venía con el trabajo, una choza de adobe con techo de lámina oxidada, que se calentaba como horno en verano y se inundaba en la temporada de lluvias. Cuando Esteban murió, don Heraclio esperó exactamente una semana antes de aparecer en la puerta con su sombrero de palma y su sonrisa podrida. No dijo buenos días, no preguntó por los niños, solo soltó las palabras como escupitajos: «Tienes 3 días para largarte, viuda. Necesito el jacal para mi nuevo peón». Refugio le suplicó. Se arrodilló en el suelo polvoriento y le rogó que le diera más tiempo, 1 mes, 2 semanas, lo que fuera para encontrar otro lugar. Don Heraclio se rió, esa risa gorda y húmeda de los hombres que disfrutan el poder, y le dijo que si quería quedarse, podía pagarle de otra manera, y le pasó la mano por la cintura con una familiaridad asquerosa. Refugio sintió la bilis subirle a la garganta, pero se aguantó, porque la dignidad es un lujo que los pobres no pueden pagar. Se levantó, le escupió en los zapatos, y le dijo que prefería dormir con los coyotes antes que con un cerdo como él. Don Heraclio dejó de reír. La miró con ojos muertos y le dijo que se arrepentiría, que en este pueblo nadie la ayudaría porque todos le debían favores a él, y que si no se iba en 3 días, mandaría a sus hombres a sacarla a patadas. Refugio pasó esos 3 días caminando por el pueblo, tocando puertas, preguntando si alguien tenía un cuarto, un rincón, un pedazo de suelo donde pudiera poner un petate para sus hijos. Todas las puertas se cerraron. La gente desviaba la mirada, murmuraba disculpas, inventaba excusas, porque don Heraclio tenía ojos en todos lados y memoria de elefante. Refugio entendió que estaba sola, completamente sola en un mundo que no tenía piedad para las viudas pobres con hijos que alimentar. La noche del tercer día, mientras empacaba las pocas cosas que tenían en un costal de yute, Lupe le preguntó a dónde iban a ir. Refugio no supo qué responder. Solo abrazó a sus hijos y les prometió que encontraría un lugar,
que todo iba a estar bien, aunque ella misma no lo creyera. Al amanecer del cuarto día, los hombres de don Heraclio llegaron. 3 tipos con machetes y miradas vacías que sacaron los muebles a la calle como si fueran basura. Refugio tomó a sus hijos de la mano y caminó sin voltear atrás, con el costal al hombro y el corazón hecho pedazos. No tenía plan, no tenía dinero, no tenía nada excepto el instinto de sobrevivencia que late en el pecho de toda madre desesperada. Caminaron por el pueblo mientras el sol subía y el calor se volvía insoportable. Tomasito lloraba de sed. Soledad berreaba en los brazos de Refugio y Lupe caminaba en silencio con esa mirada triste de los niños que maduran demasiado rápido. Refugio buscaba una sombra, un lugar donde descansar, cuando vio a doña Petra, la mujer más vieja del pueblo, sentada en su portal tejiendo un rebozo. Doña Petra había conocido a la abuela de Refugio y siempre había sido amable con ella. Refugio se acercó con la esperanza tonta de que tal vez, solo tal vez, doña Petra no le cerrara la puerta. La anciana la vio llegar y suspiró hondo, como si supiera exactamente qué iba a pedir. Antes de que Refugio pudiera hablar, doña Petra levantó la mano y dijo: «No puedo darte techo, mija. Don Heraclio me quitaría mi pensioncita si me meto en sus broncas». Refugio sintió que el mundo se hundía, pero doña Petra continuó: «Pero sí puedo decirte algo que nadie más te va a decir. Hay un lugar en las afueras, pasando el Cerro del Nagual, donde está la vieja mansión de los Villarreal. Nadie vive ahí desde hace más de 100 años. La gente dice que está embrujada, que ahí adentro pasan cosas que no son de este mundo, pero es un techo, y si tienes el coraje de enfrentarte a lo que sea que haya ahí adentro, es todo tuyo, porque nadie más se va a acercar». Refugio conocía la historia de la mansión Villarreal. Todo el pueblo la conocía. Se contaba que don Arcadio Villarreal había sido el hombre más rico de la región en el siglo XIX, dueño de haciendas enormes donde trabajaban peones casi como esclavos. Se decía que era cruel y avaro, que guardaba su fortuna en algún lugar de esa casona gigante, y que una noche de tormenta, en 1892, él y toda su familia habían desaparecido sin dejar rastro. Los sirvientes que trabajaban ahí juraban haber escuchado gritos y golpes esa noche, pero cuando entraron al amanecer, no encontraron a nadie, solo sangre seca en las paredes y un olor a azufre que no se iba con nada. Desde entonces, la mansión había quedado cerrada. La gente decía que los nahuales merodeaban por ahí, que las almas de los Villarreal penaban entre esas paredes, que quien entrara nunca saldría con la cordura intacta. Los niños del pueblo se retaban a acercarse, pero ninguno llegaba más allá del portón oxidado. Refugio no creía en fantasmas. Había visto demasiada miseria real como para tenerle miedo a los muertos. Los vivos eran mucho más peligrosos, como don Heraclio y sus amenazas. Así que agradeció a doña Petra, ajustó el costal en su hombro y empezó a caminar hacia las afueras del pueblo con sus 3 hijos siguiéndola como patitos asustados. El camino al Cerro del Nagual era largo y empinado. El sol pegaba sin misericordia y el polvo se metía en los ojos y la garganta. Tomasito se cayó 2 veces y Refugio tuvo que cargarlo junto con Soledad, mientras Lupe arrastraba el costal con una fuerza que no debería tener una niña de 8 años. Cuando llegaron a la cima del cerro, vieron la mansión por primera vez. Era enorme, mucho más grande de lo que Refugio había imaginado. 3 pisos de cantera gris, con ventanas altas y angostas que parecían ojos muertos mirando el valle. El jardín que alguna vez debió ser hermoso, ahora era una selva de maleza y arbustos espinosos. El portón de hierro forjado estaba abierto, colgando de una sola bisagra, y el camino de piedra que llevaba a la entrada principal estaba cubierto de musgo y hojas secas. La casa tenía ese silencio pesado de los lugares olvidados, ese silencio que no es ausencia de sonido sino presencia de algo más. Refugio sintió un escalofrío, pero lo ignoró. No tenía opciones.
Era esto o dormir en la calle, y ella había jurado que sus hijos tendrían un techo. Cruzaron el portón y caminaron hacia la puerta principal. Era de madera maciza, tallada con figuras de santos y ángeles que el tiempo había desgastado hasta volverlos grotescos. Refugio empujó, y la puerta cedió con un gemido largo y oxidado que hizo eco en toda la casa. Adentro olía a humedad, a madera podrida, a años de abandono. La luz que entraba por las ventanas rotas dibujaba líneas de polvo en el aire. El recibidor era gigante, con un techo alto y una escalera de mármol que subía en espiral hasta desaparecer en la oscuridad. Los muebles estaban cubiertos con sábanas blancas que parecían fantasmas. En las paredes colgaban retratos de gente seria y muerta, con ojos que te seguían sin importar dónde te movieras. Lupe se aferró a la falda de su madre y preguntó con voz temblorosa si de verdad iban a quedarse ahí. Refugio le acarició la cabeza y dijo que sí, que esta era su nueva casa y que no había nada que temer, porque los muertos no hacen daño, solo los vivos. Exploraron la planta baja buscando un lugar donde dormir. La cocina era un desastre de trastes rotos y alacenas vacías, pero había una estufa de leña que parecía funcional. En la despensa encontraron frascos cubiertos de polvo con conservas que probablemente tenían 100 años. Refugio no los tocó, no se atrevió. Siguieron por un pasillo largo, con puertas a ambos lados. La mayoría estaban cerradas con llave, pero una estaba entreabierta. Refugio la empujó y encontró lo que parecía haber sido una biblioteca. Las paredes estaban cubiertas de estantes llenos de libros carcomidos por la humedad. Había un escritorio enorme de caoba con cajones que no abrían. En el centro del cuarto había una alfombra raída pero limpia, y ahí fue donde Refugio decidió que dormirían. Sacó del costal las cobijas que traían, hizo un nido en el suelo y acostó a sus hijos. Estaban exhaustos. Soledad se durmió de inmediato. Tomasito luchó un poco, pero terminó roncando, y Lupe se quedó despierta mirando el techo con ojos grandes y asustados. Refugio se sentó junto a ella y le cantó una canción de cuna que su propia madre le había cantado, y poco a poco Lupe también cerró los ojos. Cuando todos dormían, Refugio se puso de pie y empezó a explorar por su cuenta. No iba a poder dormir de todos modos. La adrenalina todavía corría por sus venas y cada crujido de la casa la ponía en alerta. Subió por la escalera de mármol. Cada escalón rechinaba bajo su peso. El segundo piso tenía más habitaciones, todas cerradas, todas silenciosas. Al final del pasillo había una puerta doble, más grande que las demás, con manijas de bronce en forma de cabezas de león. Refugio las giró y las puertas se abrieron con un susurro. Era la recámara principal. Una cama con dosel enorme dominaba el centro, cubierta con sábanas amarillentas. Había un tocador con espejo manchado, un armario de cedro y ventanas que daban al valle. Desde ahí podía ver el pueblo a lo lejos, las lucecitas amarillas de las casas, el campanario de la iglesia. Se veía tan pequeño, tan insignificante. Refugio se dio cuenta de que desde acá arriba don Heraclio y su poder no significaban nada, pero lo que realmente llamó su atención fue la pared del fondo. Había algo raro en ella. El patrón del papel tapiz no coincidía, como si hubieran cubierto algo. Refugio se acercó y pasó la mano por la superficie. Sintió un hueco, un espacio detrás. Buscó a su alrededor y encontró una barreta oxidada tirada en un rincón. La usó para rasgar el papel, y lo que encontró la dejó sin aliento. No era una pared sólida, era una puerta disimulada, hecha para verse como parte de la pared. Y no estaba cerrada con llave, solo con un pestillo simple que se abrió con un clic metálico. Refugio jaló la puerta, y detrás había una escalera angosta que bajaba a la oscuridad. Un sótano secreto. El aire que salía de ahí era frío y pesado, como si nadie hubiera respirado ese aire en un siglo. Refugio sabía
que debería esperar hasta que hubiera luz del día, que debería ser prudente, pero la curiosidad y la desesperación son una combinación peligrosa. Bajó por esa escalera en la oscuridad, tanteando las paredes húmedas, contando los escalones. 20, 25, 30 escalones hasta que llegó al fondo. Sacó el encendedor que siempre cargaba para prender la estufa de leña y lo encendió. La llama temblorosa iluminó un cuarto pequeño con paredes de piedra. Y ahí, en el centro, había un baúl de metal, un baúl enorme, negro, con cerraduras oxidadas pero intactas. Refugio se arrodilló frente a él, el corazón golpeándole el pecho como tambor. Este era el secreto. Esto era lo que había estado cerrado por más de un siglo. Esto era lo que los Villarreal habían escondido antes de desaparecer. Usó la barreta para forzar las cerraduras. El metal cedió con un chirrido agudo que hizo eco en el sótano. Refugio abrió la tapa del baúl y lo que vio dentro casi la hace gritar. No era oro, no eran joyas, no era el tesoro que las leyendas prometían. Era papel, cientos, miles de papeles, documentos, contratos, escrituras, cartas. Y cuando Refugio empezó a leerlos bajo la luz temblorosa del encendedor, entendió por qué los Villarreal habían desaparecido, por qué esta casa había quedado cerrada, por qué nadie había vuelto jamás. Estos documentos probaban algo monstruoso. Probaban que don Arcadio Villarreal no había sido solo un hacendado cruel, sino un esclavista en toda regla. Probaban que había traficado con gente, que había vendido familias enteras a otras haciendas, que había falsificado escrituras para robar tierras a comunidades indígenas completas. Y lo peor de todo, estos documentos nombraban a sus socios, a las otras familias poderosas que habían participado en estos crímenes, nombres que Refugio reconoció, familias que todavía vivían en la región, que todavía tenían poder, que todavía se hacían llamar gente respetable. Entre esos nombres estaba uno que hizo que Refugio se quedara helada: Mendoza, Heraclio Mendoza, tataranieto de Sebastián Mendoza, quien según estos documentos había sido el socio principal de don Arcadio en el tráfico de personas y el despojo de tierras. Las propiedades que ahora don Heraclio presumía como herencia familiar honesta habían sido robadas con sangre y mentiras. Había pruebas, escrituras originales con firmas falsificadas, testimonios de testigos que habían sido amenazados o asesinados, contratos de compraventa de seres humanos con nombres y precios. Todo estaba ahí, perfectamente documentado, porque don Arcadio era un hombre meticuloso que llevaba registro de cada uno de sus crímenes. Refugio entendió en ese momento que tenía en sus manos algo más valioso que todo el oro del mundo. Tenía el poder de destruir a las familias más poderosas de Oaxaca. Tenía la verdad, pero la verdad es peligrosa. Refugio subió del sótano con un puñado de documentos envueltos en su rebozo. Cerró la puerta secreta y pasó el resto de la noche leyendo bajo la luz de una vela que encontró en la cocina. Los papeles contaban historias de horror. Familias indígenas desplazadas en plena noche, hombres que desaparecían cuando protestaban, mujeres vendidas como sirvientas que nunca volvían a ver a sus hijos. Y todo respaldado por firmas de notarios, jueces y autoridades que habían sido compradas. El sistema entero estaba podrido desde entonces, y las familias que se beneficiaron de esa podredumbre seguían en el poder. Refugio sintió rabia, una rabia profunda y antigua que venía de generaciones de humillación y abuso. Pero también sintió algo más: esperanza, porque ahora tenía una herramienta. Ahora tenía un arma. Cuando amaneció, Refugio escondió los documentos en un lugar seguro, debajo de una tabla floja en la biblioteca, envueltos en hule para protegerlos de la humedad. Despertó a sus hijos y les dio de desayunar lo poco que traían, tortillas duras y agua de un pozo que encontró en el jardín. Les dijo que ahora esta era su casa, que nadie los iba a sacar de aquí, que iban a estar bien.
Lupe preguntó si no tenían miedo de los fantasmas. Refugio se rió, una risa cansada pero real, y le dijo: «Mija, los fantasmas no dan miedo cuando has visto la maldad de los vivos. Esta casa es nuestra ahora, y vamos a quedarnos aquí hasta que yo decida que es momento de irnos». Durante los siguientes días, Refugio trabajó para hacer la mansión habitable. Limpió, barrió, sacó telarañas, tapó goteras. Encontró herramientas en un cobertizo del jardín: martillos, clavos, tablas de madera. Reparó ventanas rotas con pedazos de cartón y plástico. Hizo funcionar la estufa de leña y cocinó frijoles que compró con las últimas monedas que le quedaban. Los niños jugaban en el jardín, persiguiendo lagartijas y descubriendo rincones secretos. Poco a poco, la mansión dejó de ser una casa embrujada y se convirtió en un hogar. No era cómodo, no era bonito, pero era suyo. Y eso era más de lo que habían tenido en mucho tiempo. Pero Refugio sabía que no podía esconderse para siempre. Necesitaba comida, necesitaba dinero, necesitaba un plan. Así que una mañana dejó a Lupe a cargo de sus hermanos con instrucciones estrictas de no abrir la puerta a nadie, y caminó de regreso al pueblo. Fue al mercado, buscó trabajo lavando ropa, limpiando casas, lo que fuera. Pero la noticia de que estaba viviendo en la mansión Villarreal ya había corrido como pólvora. La gente la miraba con una mezcla de miedo y fascinación. ¿De verdad estás viviendo ahí? ¿No te da miedo? ¿No has visto nada raro? Refugio respondía con evasivas, diciendo que no había nada que ver, que solo era una casa vieja. Pero notó algo más en las miradas: respeto. La gente la veía diferente ahora. Ya no era solo la viuda pobre que había sido expulsada, era la mujer valiente que se había atrevido a vivir donde nadie más se atrevía. Consiguió trabajo con doña Remedios, una señora que vendía tamales en el mercado y necesitaba ayuda. El pago era miserable, pero era algo. Refugio trabajaba desde antes del amanecer hasta el mediodía, y luego corría de regreso a la mansión para estar con sus hijos. En las tardes, cuando ellos dormían la siesta, Refugio bajaba al sótano y seguía leyendo los documentos. Cada día descubría algo nuevo, algo peor, y cada día se convencía más de que tenía que hacer algo con esta información. No podía dejar que estos crímenes quedaran enterrados para siempre. No podía permitir que familias como los Mendoza siguieran disfrutando de su poder sucio sin que nadie supiera la verdad. Pero Refugio no era tonta. Sabía que si simplemente llevaba estos documentos a las autoridades, terminaría muerta en una zanja. Don Heraclio tenía jueces, policías, políticos en su nómina. Necesitaba un plan más inteligente. Necesitaba publicidad. Necesitaba testigos. Necesitaba que la verdad saliera de una manera que no pudiera ser silenciada. Empezó a hacer copias de los documentos más importantes. Usaba el dinero que ganaba vendiendo tamales para pagar a un muchacho del pueblo que tenía una copiadora vieja en su tienda. Le decía que eran documentos de una herencia familiar. El muchacho no preguntaba mucho. Refugio guardaba las copias en diferentes lugares. Algunas en la mansión, otras enterradas en el jardín, otras escondidas en casa de doña Petra, que había accedido a ayudarla después de que Refugio le contara parte de lo que había encontrado. Las semanas pasaron y Refugio empezó a notar cosas extrañas. Hombres desconocidos rondaban por el pueblo preguntando por ella. Camionetas negras pasaban despacio frente al mercado. Doña Remedios le advirtió que don Heraclio estaba haciendo preguntas, que quería saber qué hacía Refugio en esa mansión, que estaba molesto porque la gente empezaba a hablar, a decir que tal vez había algo valioso ahí adentro que Refugio había encontrado. Refugio supo que el tiempo se agotaba. Don Heraclio no iba a dejarla en paz. Tarde o temprano vendría por ella. Y vino. Una noche, Refugio despertó con el sonido de motores acercándose. Se asomó por la ventana del segundo piso y vio 3 camionetas subiendo por el camino a la mansión, faros iluminando la oscuridad como ojos de bestia. Su corazón se aceleró, pero su mente se mantuvo fría.
Despertó a sus hijos en silencio, les tapó la boca para que no gritaran y los llevó corriendo al sótano secreto. Les dijo que se quedaran ahí, que no hicieran ruido, que mamá iba a arreglar esto y luego volvería por ellos. Lupe la miraba con ojos enormes, llenos de lágrimas, pero no dijo nada. Refugio cerró la puerta secreta desde afuera, cubrió la entrada con el papel tapiz como pudo y bajó a enfrentar lo que venía. Cuando los hombres de don Heraclio entraron por la puerta principal, Refugio los estaba esperando en el recibidor. Eran 5, todos armados con pistolas y machetes. Don Heraclio venía al último, con su sombrero de palma y su sonrisa podrida. La miró como quien mira un insecto molesto y le dijo: «Te advertí que te arrepentirías, viuda. Ahora vas a decirme qué chingados encontraste en esta casa y me lo vas a dar y luego te vas a largar de mi pueblo para siempre». Refugio lo miró directo a los ojos y le dijo: «No encontré nada que te pertenezca, Heraclio, pero sí encontré algo que le pertenece al pueblo. Encontré la verdad sobre tu familia». La sonrisa de don Heraclio se congeló. Por un segundo, solo un segundo, Refugio vio miedo en sus ojos, pero luego se recuperó y soltó una carcajada forzada. «¿La verdad? ¿Qué verdad? Esta vieja casa no tiene nada más que polvo y ratas». Refugio sonrió, y fue una sonrisa fría y peligrosa. «Tengo documentos, Heraclio, documentos firmados por tu tatarabuelo Sebastián Mendoza. Documentos que prueban que todas tus tierras fueron robadas, que tu fortuna viene de vender gente como ganado, que tu apellido está construido sobre sangre y mentiras, y tengo copias escondidas en 10 lugares diferentes. Si algo me pasa, si algo les pasa a mis hijos, esos documentos van directo a los periódicos, a las organizaciones de derechos humanos, a las autoridades federales. Tu nombre va a quedar en la mierda donde siempre debió estar». El silencio que siguió fue absoluto. Los hombres de don Heraclio se miraron entre sí, inseguros. Don Heraclio apretaba y aflojaba los puños, el sudor corriéndole por la frente. Refugio continuó, la voz firme y clara: «Así que aquí está mi propuesta. Tú te largas de esta casa ahora mismo, me dejas en paz a mí y a mis hijos, y esos documentos se quedan enterrados donde están. Pero si vuelves, si me amenazas, si siquiera me miras feo en la calle, la verdad sale a la luz y tu mundo se acaba. ¿Entendiste?» Don Heraclio dio un paso hacia ella, la mano moviéndose hacia la pistola en su cinturón, pero Refugio no retrocedió. Sacó de su ropa un sobre amarillo y lo levantó para que todos lo vieran. «Esto es solo una muestra», dijo. «Una carta firmada por tu tatarabuelo donde admite haber falsificado escrituras de propiedad. Puedo probarlo todo. ¿De verdad quieres arriesgarte?» Don Heraclio la miraba con un odio tan profundo que parecía capaz de quemarla viva. Pero no era tonto. Sabía que ella hablaba en serio. Sabía que si mataba a esta mujer, la verdad saldría de todas formas y él perdería todo. Así que hizo algo que nunca en su vida había hecho. Retrocedió. «Escupe las palabras como veneno. Esto no se queda así, viuda. Vas a pagar por esto». Refugio se encogió de hombros. «Tal vez, pero no hoy. Ahora lárguense de mi casa». Don Heraclio hizo un gesto a sus hombres y salieron todos, las botas pesadas resonando en el suelo de mármol. Las camionetas se alejaron con rugidos de motor, y Refugio se quedó sola en el silencio de la mansión. Solo entonces, solo cuando estuvo segura de que se habían ido, se permitió temblar. Se dejó caer en el suelo y lloró. Lloró por el miedo que había sentido, lloró por la rabia de tener que pelear tanto solo para existir, lloró de alivio porque había funcionado, su farol había funcionado. Subió corriendo al segundo piso, arrancó el papel tapiz, abrió la puerta secreta y bajó al sótano. Sus 3 hijos estaban abrazados en un rincón, Soledad llorando en silencio, Tomasito temblando, Lupe con los brazos alrededor de sus hermanos.
Refugio los abrazó tan fuerte que casi no podían respirar. Les besó la cabeza, les prometió que ya había pasado todo, que estaban a salvo, que nadie los iba a lastimar. Y en ese momento, en ese sótano oscuro y frío, rodeada de los documentos que probaban un siglo de maldad, Refugio Domínguez entendió algo fundamental. El verdadero poder no viene de la tierra que posees o del dinero que tienes. Viene de tu voluntad de no arrodillarte. Los días siguientes fueron extraños. Refugio esperaba que don Heraclio viniera de nuevo, que mandara a más hombres, que intentara algo, pero no pasó nada. El pueblo entero sabía que algo había ocurrido en la mansión esa noche, pero nadie sabía exactamente qué. La gente murmuraba, especulaba, inventaba historias. Algunos decían que Refugio había encontrado un tesoro, otros que había hecho un pacto con los nahuales que merodeaban el cerro, otros que había usado brujería contra don Heraclio. Refugio no confirmaba ni negaba nada. Solo seguía con su vida, trabajando con doña Remedios, criando a sus hijos, haciendo de la mansión un hogar cada vez más habitable. Pero sabía que la tregua no duraría para siempre. Don Heraclio era un hombre orgulloso y vengativo. Tarde o temprano intentaría algo diferente, algo más sutil, y tenía razón. 2 meses después de aquella noche empezaron a llegar visitantes a la mansión. Primero fue el padre Rubén, el cura del pueblo, quien subió sudando la cuesta con su sotana negra y su cruz de plata. Le dijo a Refugio que le preocupaba su alma, que vivir en una casa maldita no era bueno para una mujer cristiana y sus hijos, que la iglesia podía ayudarla a encontrar un lugar más apropiado. Refugio le agradeció su preocupación y le cerró la puerta en la cara. Luego vino el presidente municipal, un hombre pequeño con bigote fino que siempre olía a colonia barata. Le dijo que había recibido quejas de que la mansión era peligrosa, que se podía caer en cualquier momento, que por seguridad pública necesitaba desalojarla. Refugio le preguntó quién había presentado esas quejas y el presidente municipal no supo qué responder. También le cerró la puerta. Después llegó un abogado de la ciudad, con traje gris y maletín de piel, quien afirmó representar a los herederos legales de la familia Villarreal. Dijo que tenía documentos que probaban que la propiedad todavía pertenecía a sus clientes, que Refugio estaba invadiendo propiedad privada y que debía desalojar inmediatamente o enfrentaría cargos legales. Refugio lo invitó a pasar, le sirvió café de olla y luego le mostró los documentos del baúl. Le mostró las escrituras falsificadas, los contratos de trata de personas, las cartas donde don Arcadio admitía sus crímenes. Le explicó que estos documentos probaban que toda la fortuna Villarreal era producto del crimen y que por lo tanto cualquier herencia derivada de ella era legalmente nula. El abogado palideció mientras leía. Se tomó el café con manos temblorosas, murmuró algo sobre consultar con sus clientes y nunca volvió. Refugio entendió entonces que don Heraclio estaba intentando sacarla por medios legales, usando intermediarios para no ensuciarse las manos. Pero ninguno de esos intentos funcionaba porque ella tenía algo que ninguno de ellos esperaba: evidencia, evidencia real, documentada, imposible de negar. Y mientras más gente llegaba a la mansión intentando intimidarla, más copias hacía Refugio de los documentos. Ya tenía copias en casa de doña Petra, en casa de doña Remedios, enterradas en 3 lugares diferentes del jardín de la mansión, y una caja con copias depositada con un abogado honesto en la capital del estado, un hombre que había estudiado con su difunto esposo Esteban y que había aceptado guardarlas con instrucciones de hacerlas públicas si algo le pasaba a ella. Mientras tanto, la vida en la mansión se había vuelto casi normal. Los niños se habían acostumbrado. Lupe ayudaba a su madre con las tareas de la casa. Tomasito había perdido el miedo y exploraba cada rincón, y Soledad había empezado a caminar agarrándose de los muebles viejos.
Refugio había logrado hacer funcionar un sistema de recolección de agua de lluvia que llenaba tinacos oxidados que encontró en el techo. Había plantado un huerto en el jardín con semillas que le regaló doña Remedios: tomates, chiles, cilantro, calabazas. Había reparado la estufa de leña y cocinaba todos los días. La mansión seguía siendo fría y húmeda, seguía teniendo paredes descascaradas y ventanas rotas, pero era más de lo que habían tenido antes, y sobre todo, era suyo. Nadie podía sacarlos de ahí. Los niños del pueblo habían empezado a subir al cerro para ver a los hijos de Refugio. Al principio venían por curiosidad, querían ver cómo era la casa embrujada por dentro, si de verdad había fantasmas. Pero cuando veían que no pasaba nada malo, que Lupe y Tomasito eran niños normales que jugaban y reían, empezaron a venir más seguido. Pronto había grupos de 5 o 6 niños jugando en el jardín de la mansión, persiguiéndose entre los arbustos, trepando los árboles viejos. Sus madres subían a buscarlos y terminaban quedándose a platicar con Refugio, a tomar café, a quejarse de sus maridos y sus vidas. Poco a poco, la mansión dejó de ser el lugar maldito que todos evitaban y se convirtió en un punto de reunión. Las mujeres del pueblo empezaron a ver a Refugio de manera diferente. Ya no era la viuda pobre que daba lástima, era la mujer que había desafiado a don Heraclio y había ganado. Era un símbolo de algo que ellas no podían nombrar, pero que sentían en el pecho: resistencia. Don Heraclio lo notó. Notó que su poder sobre el pueblo estaba empezando a resquebrajarse. Notó que cuando pasaba por la calle, la gente ya no bajaba la cabeza con tanto miedo. Notó que las mujeres murmuraban a sus espaldas. Notó que su nombre ya no causaba el terror de antes. Y todo por culpa de una viuda impertinente que se negaba a desaparecer. Así que decidió cambiar de estrategia. Si no podía sacarla por la fuerza o por la ley, iba a intentar comprarla. Una mañana apareció en la puerta de la mansión, solo, sin sus hombres, con el sombrero en la mano y una expresión que pretendía ser conciliadora. Le dijo a Refugio que habían empezado con el pie izquierdo, que él era un hombre razonable, que entendía que ella solo hacía lo que cualquier madre haría para proteger a sus hijos. Le ofreció dinero, bastante dinero, suficiente para que comprara una casa bonita en el pueblo y viviera cómoda el resto de su vida. Todo lo que tenía que hacer era entregarle los documentos y olvidarse de todo este asunto. Refugio lo escuchó en silencio, los brazos cruzados, la expresión imposible de leer. Cuando don Heraclio terminó su discurso, ella preguntó: ¿y qué pasa con todas las familias que tu tatarabuelo destruyó? ¿Qué pasa con la gente que perdió sus tierras, sus vidas, su dignidad? ¿También les vas a ofrecer dinero para que se olviden? Don Heraclio se encogió de hombros. Eso pasó hace 100 años, viuda. No tiene nada que ver con nosotros. Refugio sintió que la rabia le subía por la garganta. Tiene todo que ver, Heraclio. Tu riqueza, tu poder, tu apellido, todo está construido sobre esos crímenes, y yo no voy a dejar que se olviden solo porque a ti te conviene. Don Heraclio dejó caer la máscara de la conciliación. Sus ojos se volvieron duros, su voz fría. Eres una tonta, viuda. Crees que tus papeles viejos van a cambiar algo, pero no vas a lograr nada. La gente olvidará, como siempre olvida. Y tú vas a quedarte aquí pudriendo en esta casa hasta que te mueras sola y amargada. Refugio sonrió, y fue una sonrisa sin alegría. Tal vez, pero al menos me moriré sabiendo que no me arrodillé. Don Heraclio se fue echando maldiciones, y Refugio supo que ahora sí la guerra era total. Ya no había posibilidad de negociación, era ella o él. Y Refugio estaba cansada de solo defenderse. Era momento de atacar. Esa noche, después de acostar a sus hijos, bajó al sótano y seleccionó los documentos más explosivos, los que probaban no solo los crímenes de los Villarreal y los Mendoza, sino también de otras 3 familias poderosas de la región.
los que nombraban a políticos y jueces que habían sido cómplices, los que incluían mapas de las tierras robadas y nombres de las comunidades despojadas. Los puso en un sobre Manila y al día siguiente tomó el autobús a la ciudad. Fue a la oficina del periódico más importante del estado, pidió hablar con el director y cuando le dijeron que no tenía cita, puso el sobre el escritorio de la recepcionista y dijo: «Díganle que tengo pruebas de que las familias más ricas de Oaxaca construyeron su fortuna con trata de esclavos. Si no le interesa, me voy a otro periódico». Le dieron la cita. El director era un hombre mayor, de pelo blanco y lentes gruesos, que había visto demasiadas historias en su vida para sorprenderse fácilmente. Pero cuando Refugio abrió el sobre y empezó a mostrarle los documentos, sus ojos se abrieron más y más. Leyó carta tras carta, escritura tras escritura, contrato tras contrato. Cuando terminó, se quitó los lentes y se frotó los ojos. «Esto es dinamita», dijo. «Si publicamos esto, vamos a tener a medio Oaxaca queriendo quemarnos el periódico». Refugio se inclinó hacia adelante. «Entonces no lo van a publicar». El director se rió, una risa cansada pero real. «No dije eso, dije que es peligroso, pero también es la verdad, y mi trabajo es publicar la verdad. Dame 2 semanas para verificar estos documentos, para hablar con historiadores y abogados que confirmen su autenticidad. Si todo sale bien, esto va en primera plana». Refugio le dio las 2 semanas. Regresó a la mansión y esperó. Esas 2 semanas fueron las más largas de su vida. Cada ruido la ponía alerta. Cada sombra parecía una amenaza. Sabía que don Heraclio tenía espías en todos lados, que probablemente ya sabía que ella había ido al periódico. Pero no pasó nada. El pueblo seguía su ritmo normal. Don Heraclio no apareció. Todo estaba demasiado tranquilo, y esa tranquilidad era aterradora. Refugio empezó a dormir con un machete debajo de la almohada. Puso trampas en las escaleras de la mansión, latas llenas de piedras que harían ruido si alguien las pisaba. Le dio instrucciones a Lupe de que si pasaba algo tenía que tomar a sus hermanos y correr al pueblo, buscar a doña Petra, no detenerse por nada. La noche antes de que se cumplieran las 2 semanas, Refugio soñó con Esteban. Estaba parado en el jardín de la mansión, con su ropa de trabajo y su sombrero de palma, sonriendo como solía sonreír. Le dijo: «Hiciste bien, vieja, nuestros hijos van a estar orgullosos de ti». Y luego se desvaneció en la neblina del amanecer. Refugio despertó llorando, pero eran lágrimas de paz. Sabía que había tomado la decisión correcta. Sabía que aunque le costara todo, valía la pena. El artículo salió un domingo. Refugio compró 5 ejemplares del periódico en el puesto del mercado. El titular ocupaba toda la primera plana. «Un siglo de crímenes, las familias poderosas de Oaxaca y su origen en la trata de personas». Debajo, fotos de los documentos. Fotos de contratos de compraventa de seres humanos con nombres y precios. Fotos de escrituras falsificadas. Fotos de cartas donde los hacendados discutían sus negocios sucios como si estuvieran hablando del clima. Y el artículo nombraba nombres: Villarreal, Mendoza, Cortázar, Salazar, Fuentes, las 5 familias más poderosas de la región. El artículo explicaba cómo habían construido sus fortunas, a quién habían despojado, cuántas vidas habían destruido, y citaba a una fuente anónima que había encontrado estos documentos en la vieja mansión Villarreal, y que había tenido el coraje de hacerlos públicos a pesar de las amenazas. El pueblo explotó. Para el mediodía del domingo, todo el mundo había leído el artículo o había escuchado de él. La gente se reunía en las esquinas discutiendo, gritando, señalándose unos a otros. Algunos no lo creían, decían que eran mentiras del periódico. Otros lo creían y estaban furiosos. Las familias nombradas emitieron comunicados negando todo, amenazando con demandas, diciendo que era una campaña de difamación.
Pero el periódico había hecho su tarea. Tenía historiadores que confirmaban la autenticidad de los documentos. Tenía expertos en grafología que validaban las firmas. Tenía abogados que explicaban que estos crímenes, aunque hubieran ocurrido hace un siglo, tenían implicaciones legales en el presente, especialmente en términos de restitución de tierras a comunidades indígenas. Don Heraclio no salió de su casa en 3 días. Cuando finalmente apareció, parecía haber envejecido 10 años. La gente lo miraba diferente, ya no con miedo, sino con desprecio. Los peones que trabajaban sus tierras empezaron a hacer preguntas incómodas. ¿Estas tierras de verdad son tuyas o las robaste como tu tatarabuelo? Los comerciantes del pueblo dejaron de darle crédito. El banco empezó a revisar sus propiedades para ver si los títulos eran legítimos. Su mundo, construido sobre 100 años de mentiras y poder, empezaba a desmoronarse, y todo porque una viuda pobre se había negado a arrodillarse. Pero la historia no terminó ahí. El artículo del periódico llamó la atención a nivel nacional. Periodistas de la Ciudad de México vinieron a investigar. Organizaciones de derechos humanos se involucraron. Comunidades indígenas que habían perdido sus tierras generaciones atrás empezaron a presentar demandas exigiendo restitución. El gobierno federal abrió una investigación sobre la legalidad de cientos de propiedades en la región. Fue un terremoto legal y social que sacudió a todo Oaxaca. Y en el centro de ese terremoto estaba Refugio Domínguez, la mujer que había encontrado la verdad en un baúl enterrado y había tenido el coraje de sacarla a la luz. Refugio se convirtió en una figura pública sin quererlo. Periodistas subían al Cerro del Nahual para entrevistarla. Querían saber cómo había encontrado los documentos, qué la había motivado a hacerlos públicos, si tenía miedo de las represalias. Refugio respondía con la misma honestidad con la que vivía. Lo hice porque era lo correcto, porque la verdad debe salir a la luz, sin importar a quién lastime, porque mis hijos merecen crecer en un mundo donde la justicia sea más fuerte que el poder. Las entrevistas se volvieron virales. La historia de la viuda que había desafiado a los poderosos resonó en todo México. Refugio recibió ofertas de ayuda de todos lados. Abogados que querían representarla gratis, organizaciones que querían apoyarla económicamente, políticos que querían usarla para sus campañas. Refugio aceptó solo la ayuda que necesitaba y rechazó el resto. No quería ser símbolo de nadie. Solo quería criar a sus hijos en paz. Las amenazas también llegaron. Llamadas anónimas en medio de la noche. Cartas con balas adentro. Graffiti en las paredes de la mansión que decía cosas como traidora y te vas a arrepentir. Pero Refugio ya no estaba sola. El pueblo entero se había vuelto sus protectores. Los hombres del pueblo organizaban rondas de vigilancia que subían al cerro cada noche para asegurarse de que nadie se acercara a la mansión. Las mujeres llevaban comida, ropa para los niños, apoyo moral. Don Heraclio intentó contratar matones de fuera para que hicieran el trabajo sucio, pero los matones encontraban el camino bloqueado por decenas de personas que no iban a permitir que se tocara a la mujer que había tenido los ovarios de pararse frente al cacique y decirle que no. Pasaron los meses y las investigaciones continuaron. Varias propiedades fueron confiscadas por el gobierno porque no había manera de probar que los títulos eran legítimos. Algunas tierras fueron devueltas a comunidades indígenas que pudieron demostrar su posesión ancestral. Don Heraclio perdió la mitad de sus propiedades. Las otras 4 familias poderosas también perdieron terrenos, dinero, reputación. Algunos intentaron negociar con las comunidades afectadas, ofreciendo compensaciones económicas para evitar juicios largos. Otros pelearon en las cortes y perdieron. El orden social que había existido en la región por más de un siglo estaba cambiando, y todo porque una mujer se había negado a aceptar la injusticia como algo normal. Un año después de aquella noche en que Refugio había abierto el baúl en el sótano,
Recibió una visita inesperada. Era un abogado de la Ciudad de México, pero no venía a amenazarla. Venía a decirle que un grupo de organizaciones de derechos humanos había estado revisando la situación legal de la mansión Villarreal. Habían descubierto que técnicamente la propiedad nunca había sido transferida legalmente después de la desaparición de don Arcadio y su familia. Durante 100 años había estado en un limbo legal, y dado que Refugio había sido la única que tuvo el coraje de habitarla, de restaurarla, de sacarla del abandono, y considerando su papel en exponer crímenes históricos de importancia nacional, el gobierno estaba dispuesto a otorgarle la propiedad legal de la mansión y el terreno que la rodeaba. Era una compensación simbólica por todo lo que había pasado, y también era el reconocimiento de que a veces la justicia llega tarde, pero llega. Refugio no supo qué decir. Se sentó en los escalones de mármol de la mansión y se echó a llorar. Lupe, que ahora tenía 9 años y era más sabia de lo que cualquier niña debería ser, se sentó junto a ella y le tomó la mano. ¿Estás triste, mamá? Refugio negó con la cabeza. No, mija, estoy feliz. Estoy feliz porque finalmente tenemos un hogar que nadie nos puede quitar. Estoy feliz porque la dignidad ganó. Firmó los papeles ahí mismo, con el abogado como testigo y sus 3 hijos mirando. La mansión Villarreal, ese lugar que todos habían considerado maldito, ese lugar que había guardado secretos terribles durante un siglo, ahora tenía dueña legítima, y esa dueña era una viuda pobre que había tenido más coraje que todos los hombres poderosos de la región juntos. Los años siguientes, Refugio convirtió la mansión en algo más que un hogar. La convirtió en un centro comunitario. En la biblioteca montó una escuela pequeña donde enseñaba a leer a los niños del pueblo que no podían ir a la escuela oficial porque tenían que trabajar. En el comedor grande organizaba reuniones de mujeres donde hablaban de sus derechos, de cómo defenderse de maridos abusivos, de cómo exigir salarios justos. En el jardín cultivaba verduras que repartía gratis a las familias más pobres. La mansión, que había sido símbolo de opresión y secretos oscuros, se convirtió en símbolo de resistencia y comunidad. Y Refugio, sin quererlo ni buscarlo, se convirtió en la líder moral del pueblo, la mujer a la que todos acudían cuando tenían problemas, cuando necesitaban consejo, cuando necesitaban que alguien les recordara que el poder no viene de la riqueza, sino del coraje de hacer lo correcto. Don Heraclio murió 3 años después del escándalo. Dicen que fue el corazón, pero todos sabían que fue la vergüenza. Murió amargado y solo, abandonado incluso por su propia familia, que estaba harta de cargar con el peso de su apellido manchado. Su entierro fue patético. Solo 4 personas, ninguna llorando de verdad. Refugio no fue, no porque le guardara rencor, sino porque simplemente ya no importaba. Don Heraclio había dejado de ser relevante el día en que la verdad había salido a la luz. Era solo un hombre viejo y asustado, que había perdido todo porque nunca entendió que el poder basado en el miedo y la mentira es tan frágil como el cristal. Cuando Refugio se enteró de su muerte, solo dijo: «Que Dios lo perdone, porque yo no necesito hacerlo. Él ya no puede hacerme daño, y yo ya no tengo espacio en mi corazón para el odio». Lupe creció y se convirtió en abogada. Estudió con una beca que ganó por sus buenas calificaciones, y cuando se graduó regresó al pueblo no para irse a la ciudad como todos esperaban, sino para abrir un despacho donde defendía gratis a campesinos y trabajadores en casos de despojo de tierras y abuso laboral. Decía que había aprendido de su madre que la justicia no es algo que te dan, es algo que peleas cada día. Tomasito se hizo maestro y abrió una escuela en la mansión, una escuela de verdad con reconocimiento oficial, donde los niños de las comunidades más alejadas podían estudiar sin pagar un peso. Soledad, la más pequeña, se convirtió en periodista
y dedicó su carrera a investigar casos de corrupción y abuso de poder, siguiendo los pasos de su madre sin saberlo, porque Refugio nunca presumió de ser heroína, solo hizo lo que tenía que hacer. Y Refugio, ¿qué fue de Refugio? Vivió en la mansión hasta que su cuerpo cansado decidió que era hora de descansar. Murió a los 72 años, rodeada de sus hijos, sus nietos y medio pueblo que subió al cerro para despedirse de la mujer que les había enseñado que la dignidad no se negocia. Murió en la misma cama con dosel donde alguna vez había dormido don Arcadio Villarreal, pero la energía de ese cuarto ya no era de oscuridad, sino de luz. En su funeral, Lupe leyó un discurso que hizo llorar a todos. Dijo: «Mi madre no compró tierra, compró dignidad. No encontró un tesoro, encontró la verdad. No buscó el poder, buscó la justicia. Y en el proceso nos enseñó a todos que el verdadero coraje no es no tener miedo, sino hacer lo correcto, aunque estés muerta de miedo». La enterraron en el jardín de la mansión, bajo un árbol de jacarandas que ella misma había plantado años atrás. La tumba no tiene palabras floridas ni epitafios grandilocuentes. Solo dice: Refugio Domínguez, madre, luchadora, libre. Y cada año, el día de su muerte, cientos de personas suben al Cerro del Nagual para poner flores en su tumba, para contarles a sus hijos la historia de la viuda que no se arrodilló, para recordarse a sí mismos que el cambio es posible cuando alguien tiene el coraje de pararse frente a la injusticia y decir basta. La mansión sigue siendo centro comunitario, dirigida ahora por sus hijos y nietos. Los documentos originales que Refugio encontró en aquel baúl están en un museo en la Ciudad de México, preservados como testimonio histórico de crímenes que no deben olvidarse. Pero copias de esos documentos cuelgan enmarcadas en las paredes de la mansión, para que nadie olvide de dónde vino la justicia. ¿Y tú? ¿Qué harías si encontraras la verdad enterrada en tu propio sótano? ¿Tendrías el coraje de sacarla a la luz, aunque te costara todo? ¿O la volverías a enterrar para seguir viviendo en paz? Piénsalo bien, porque la historia de Refugio nos enseña que la paz construida sobre mentiras no es paz, es solo la espera silenciosa de la próxima injusticia. Déjame en los comentarios qué opinas. ¿Refugio hizo lo correcto o debió haber aceptado el dinero de don Heraclio y haberse mudado a otro lado? ¿Valió la pena arriesgar todo por la verdad? Y si te gustó esta historia, si te sacudió el alma como me sacudió la mía cuando la investigué, dale like, comparte este video, suscríbete al canal, porque tengo muchas más historias así, historias de gente común que hizo cosas extraordinarias, historias que te recuerdan que el heroísmo no está en los superhéroes de las películas, sino en las madres, que pelean por sus hijos, en los trabajadores que se niegan a ser explotados, en las viudas que se paran frente a los caciques y les dicen que no. Esta es la historia real de Refugio Domínguez, y ahora es tu historia también, porque cada vez que la cuentas, cada vez que la compartes, cada vez que la recuerdas, estás haciendo lo mismo que ella hizo. Estás diciendo que la verdad importa, que la justicia importa, que la dignidad no se vende,